Narváez, soy la rectora del instituto y les doy la bienvenida a esta charla que en realidad forma parte de un ciclo de charlas que estamos realizando en relación a temática aduanera, del comercio internacional y bueno, precisamente hoy vamos a estar hablando de la actualidad del comercio internacional en este contexto tan particular de pandemia y haciendo foco en la situación de la globalización, del proceso de globalización y de los commodities. En principio tenemos que entender que hay tres procesos fundamentales que ya se venían dando con anterioridad y que de alguna manera la pandemia lo que ha hecho es profundizarlos. Menciono los tres y luego iremos desarrollando un poquito cada uno de ellos. Veo que se va sumando bastante gente, les doy la bienvenida a todos ellos y sí cuento una cosita que es importante como parte, como dije recién, de este ciclo de charlas. Nuestra idea a través de estos vivos de Instagram es actuar como disparadores de temas. Entonces vamos a hacer una charla de 1 hora, 50 minutos, 55 para dejar un tiempito de consultas, algo bien dinámico y que, como dije, en caso de dispararse más consultas, sean generadoras de nuevas charlas y de nuevos temas, que de hecho ya estamos preparando para las próximas semanas. Así que bueno, ahora retomando nuestro tema de la actualidad del comercio internacional, como decía, de alguna manera la pandemia, esta situación sanitaria, lo que ha hecho es profundizar procesos que ya se venían dando desde hace unos años. Puntualmente tres. Lo que tiene que ver con toda una situación de desglobalización, lo que tiene que ver también con una caída importante en las cotizaciones de los commodities, o al menos los principales, en relación al peso que tienen en el comercio y en la economía internacional, y algo que es fundamental y que de hecho se relaciona con los dos anteriores, que es el reemplazo, ¿sí? O el pasaje al menos que estamos viendo desde las cadenas globales de producción y las cadenas globales de valor hacia las cadenas regionales de producción y de valor. Entonces, planteados estos tres temas, arrancamos con el primero, que tiene que ver con esto de la desglobalización. Como dije recién, es algo que ya venimos advirtiendo en los últimos años. La pandemia no ha hecho más que profundizarlo y enfatizar esto. Pero fíjense que de alguna manera ya en el 2016 se ha dado el referéndum que de alguna manera produjo, desencadenó todo lo que terminó siendo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit. En ese mismo año ganó las elecciones Donald Trump en Estados Unidos, planteando de alguna forma una posición mucho más, estoy mirando las consultas, no se preocupen que luego voy a ir respondiendo, ¿sí? Quiero plantear la temática y luego voy viendo las consultas. Como les decía, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos planteando una posición de mayor restricción de este país y a nivel de comercio internacional. Otro punto que muestra a las claras este proceso de desglobalización, el no poder, no quiero llamarlo fracaso, pero sí el no poder arribar a una declaración conjunta en el ámbito de la negociación multilateral de la OMC, cuya última reunión ha sido la conferencia ministerial que precisamente se llevó adelante en nuestro país en diciembre del 2017. De hecho, en relación a esto, hace apenas unos días su director general anunció que en agosto va a renunciar, quedándole todavía 1 año de mandato, pero que precisamente él considera que su partida puede darle un nuevo dinamismo al organismo. Recuerden que el organismo también ha sido criticado por muchos funcionarios y autores del mundo y bueno, encabezado ese reclamo por Trump también. Está en una fase, digamos, de un cierto estancamiento, ¿sí? Y mínimamente, de hecho, se ha postergado por toda esta cuestión sanitaria la reunión que estaba prevista en junio, ¿sí? Se ha postergado para el año que viene,
pero uno de los temas de agenda a debatirse era la necesidad de reformar el organismo, de darle un nuevo dinamismo. En definitiva, como dije, el Brexit, la asunción de Trump, de alguna manera la guerra comercial que quedó planteada entre Estados Unidos y China, la cuestión de hace unas semanas que Cancillería Argentina anunció hace unas semanas de la suspensión en relación a la participación de nuestro país en diferentes negociaciones en el ámbito Mercosur. Conclusión, estamos viendo un proceso de desglobalización que me gustaría remarcar la opinión de dos autores, dos economistas, ¿sí?, muy reconocidos en relación a ella. Uno es un poquitito más optimista, el otro no tanto. El primero que quiero mencionar es el economista turco Nuriel Rubini, que se hizo muy conocido hace unos años por haber sido el que de alguna manera predijo lo que terminó siendo la crisis económica y financiera del año 2008. Rubini tiene una mirada bastante pesimista de la situación económica y comercial a nivel internacional. De hecho, pasó de definir o de estimar que la caída sería en forma de V o U a pasar en forma de L, ¿sí? En realidad sí, ni siquiera todavía el repunte. Imaginemos esto. Pensemos también que la OMC hace unas semanas publicó un informe en donde prevé una caída del comercio mundial de entre el 13 y el 32%. Entonces, un escenario realmente complicado. Y Rubini lo que dice es que efectivamente va a haber mucho menos globalización de lo que estuvimos siendo testigos en estos últimos años o décadas. Y que de alguna manera la globalización se va a dar entre dos grandes grupos, que precisamente es el bloque liderado por China y el bloque liderado por Estados Unidos, ¿sí? De alguna manera incluso algunos autores consideran que es como un nuevo escenario de Guerra Fría. Pero bueno, sin llegar a ese punto, de alguna forma el planteo de este economista es bastante, como dije, pesimista en cuanto a lo concreto del comercio internacional y en cuanto al proceso de globalización, o si lo queremos ver desde su contraposición, digamos, la desglobalización, ¿sí? Jim O'Neill, que es el otro economista que quiero mencionar, también muy conocido, muy famoso desde el año 2003-2004, cuando elaboró el acrónimo BRIC, ¿sí?, que luego se transformó en BRICS, haciendo referencia a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un poquitito más optimista, si se quiere. Él plantea que sí, la globalización está golpeada, que va a ser más débil, pero que no es el fin de este proceso, ¿sí?, que de alguna manera es un momento, como ya ha habido otros en los últimos 30, 40 años, de un cierto, como dije antes, estancamiento, de un cierto amesetamiento en todo el proceso, pero que no está muerta la globalización, ¿sí?, y que de alguna forma los distintos países también tienen que ir trabajando, y eso engancha con los otros temas que vamos a tocar, trabajando sus fortalezas dentro de este nuevo contexto y escenario internacional. Luego veremos dónde puede quedar posicionada Argentina en este, como dije, escenario. En definitiva, dos posturas en las que con un poquito de mayor énfasis o no, claramente se está haciendo referencia a un retroceso, ¿sí?, en el proceso globalizador como lo veníamos entendiendo en los últimos años y décadas, específicamente a partir de la década del 90 o de los años 90. En este sentido, tenemos un escenario, ¿sí?, de caída muy intensa, muy fuerte en los principales commodities, específicamente en el petróleo. Las sojas ya, o los commodities agrícolas, ya venían de unos años de cierto retroceso, ni hablar desde hace 10 años, ¿sí?, cuando fue el pico. En realidad, justamente en el periodo 2007-2008, recuerden que los principales commodities tocaron valores récords
¿sí? Estoy hablando de la soja, estoy hablando del petróleo, estoy hablando del oro, estoy hablando del cobre. Y en estos 10 años, 13 ya, 13, 12, han vivido muchas oscilaciones, hasta llegar a este escenario, ¿sí? En donde claramente también se enfatizó lo que venía sucediendo. Y tal vez el ejemplo más drástico ha sido lo que ha pasado con el petróleo, con la cotización WTI, la Brent también, pero la WTI, recuerden, por las dudas, es algo un poco técnico, pero viene bien siempre recordarlo, que hay distintos índices petroleros. El WTI hace referencia al petróleo de la cuenca de Texas, ¿sí? Y se negocia en Estados Unidos fundamentalmente, y el Brent en el Mar del Norte, en la cuenca del Mar del Norte, y se cotiza, digamos, en el mercado bursátil de Londres. Obviamente son referencias a nivel internacional ambos, pero bueno, la cotización que específicamente tocó valores negativos incluso hace unas semanas es la del WTI. Quiero hacer una pequeña salvedad en este punto, porque si bien ha sido, digamos, un impacto enorme lo que ha sucedido hace unas semanas con esto de los valores negativos, tengamos en cuenta algo que en muchas publicaciones más generales no se ha aclarado y que realmente es importante. Lo que se ha trabajado con valores negativos, que ha llegado a cero e incluso a valores negativos, específicamente en un día, han sido los contratos futuros de petróleo, ¿sí? Recuerden que los commodities, en realidad distintos activos, pero bueno, estamos hablando de commodities. Los commodities se negocian en gran medida en los mercados futuros, ¿sí? Y fue en ellos en donde tocaron valores de, valor cero y valores negativos. No así en el mercado presente, no en la cotización, digamos, como dije, del mercado spot, que también se le suele llamar. Fue en los contratos futuros. Y esto engancha justamente con el escenario, ¿sí?, de desglobalización, de menor interacción, ¿sí?, con nuestro tercer punto, el del pasaje de las cadenas de suministro y de las cadenas de producciones globales a regionales. Los tres factores están intrínsecamente vinculados, intrínsecamente relacionados. Y como pasa muchas veces cuando se hace referencia a algunos temas en una charla o ni hablar en una clase, de alguna forma hay que desglosarlos para que puedan, ser tratados con más detalle, para que puedan ser realmente comprendidos y luego volverse a integrar. Pero es un todo, ¿sí? Los tres temas, los procesos no se dan de forma aislada. Una cosa va llevando a la otra y va influyendo en la otra. Entonces, todo este proceso de desglobalización, ¿sí?, también va teniendo relación en las negociaciones internacionales, ¿sí? De alguna manera, los conflictos que se van dando en relación a otras temáticas van afectando las posiciones de un país en relación a otro en las votaciones de los organismos internacionales. Entonces, es completamente imprescindible que vayamos haciendo el enganche entre el primer punto y y vuelvo a repetir, entre el tercero también, porque así se da en definitiva en el comercio internacional y por ende en la economía internacional. Entonces, volviendo a la cuestión de la caída en la cotización de commodities y habiendo aclarado el punto de los futuros, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy está alrededor de 30 y pico de dólares el barril, y con una pequeña diferencia, siempre hay una pequeña diferencia entre WTI y Brent, pero
debemos también tener en cuenta que más allá de la caída y el parate en relación a la distribución y al transporte internacional en general, ¿sí?, debido a la pandemia, entonces con una menor demanda, ¿sí?, y una mayor necesidad de almacenaje, se dio el escenario que recién mencionábamos en los futuros, ¿sí? ¿Cuál es el punto acá? Con este escenario de caída fuerte en petróleo, de caída incluso, aunque no los afecta tanto en el tema agrícola, sí hay un activo que en estas últimas semanas, sí hay un commodity que en estas últimas semanas está creciendo su cotización, y es el oro. Pero ¿qué pasa con el tema oro? Básicamente, aún hoy es un activo refugio, ¿sí? Y ante situaciones de volatilidad extrema en la economía y en el comercio internacional, así como ha pasado hace 50 años, 100 años, 20 años, 10 años en la última crisis, en este caso también, de alguna manera, se genera ese efecto palanca que tienen los commodities entre sí y muchas veces con algunas monedas, que digamos, esto se sostenga en el tiempo. Es muy probable que en el caso del oro, al restablecerse o al reactivarse cierta dinámica en la economía internacional, su valor, su cotización quede de alguna manera frenada, incluso luego pueda llegar a caer un poquito, ¿sí? Pero digo, es importante aclarar la dinámica de este commodity porque no se engloba, ¿sí?, en relación a los otros commodities y las caídas que están teniendo. Entonces de ahí hice ese pequeño apartadito que tenemos que tener en cuenta. Un punto importante que, si bien no es eje de esta charla, pero que puede serlo para futuras reuniones, para futuros encuentros, tiene que ver con algo que no logra despegar como activo refugio. De hecho, se ha cuestionado su papel durante, digamos, este escenario tan particular que estamos viviendo, que son las criptomonedas, y el rol que pueden llegar a jugar como activos de reserva o activos refugio. Pero bueno, como digo, eso es tema para otra charla, definitivamente, para muchas más charlas, mínimo una. Cuando hablo de criptomonedas, bueno, tal vez la más conocida sea el Bitcoin, pero no es la única. Y como digo, de alguna forma se esperaba que, si bien ha tenido un cierto repunte, luego ha tenido una caída en estas semanas de este escenario, de alguna forma muchos dicen no está respondiendo de la forma que se creía como activo refugio, y sin embargo un activo tan tradicional, un commodity tan tradicional como el oro, sigue siendo, ¿sí?, internacionales ante un escenario de tanta incertidumbre. Entonces, recapitulando un poquito, en este contexto de desglobalización, independientemente de, como dije, de opiniones un poquito más extremas o un poquito más livianas, en este proceso estamos advirtiendo esta caída pronunciada de los commodities. Y puntualmente, en la cuestión, sobre todo en todo lo energético, ¿no? Pero en el tema agrícola, que claramente involucra a países exportadores de commodities agrícolas como el nuestro y todos los considerados G20 de la negociación, digamos, OMC. Ahora hago un pequeño comentario al respecto. Pero van a advertir algunas deficiencias y algunos problemas, algunas limitaciones en lo que tiene que ver con la distribución. Y eso nos lleva al tercer punto, porque acá está la cuestión. Evidentemente, este es un problema, o esta situación, digamos, está afectando literalmente a todo el mundo, pero lógicamente con niveles diferentes
en relación al grado de, digamos, capacidad de respuesta que cada país o cada región tenga ante este escenario. Y obviamente, aquellos países o aquellas regiones que ya cuentan con ciertas deficiencias estructurales, todo esto no hace más que acentuarlas. Y por eso digo que de alguna manera en lo que son los commodities agrícolas se está empezando a advertir esta deficiencia en las cadenas. Y una breve aclaración para poder irme al tercer punto y luego intentar hacer un nuevo enganche de todos ellos. Punto porque es un punto muy crítico para entender, es muy sencillo pero a la vez genera confusiones. Tengan en cuenta que hay dos G20, en ambos participa Argentina. Un G20 del cual fuimos anfitriones en diciembre de 2018, conformado por G7, más Rusia G8, más Unión Europea, ¿sí?, como bloque en sí, y luego todo un grupo de países no desarrollados pero con peso a nivel regional, ¿sí?, con liderazgo a nivel regional. Bien, ahora hay otro G20 que se da dentro de la negociación OMC, que claramente diferencia OMC 164 países, pero diferenciado en tres grandes coaliciones, ¿sí? Países desarrollados encabezados por Estados Unidos, Unión Europea, Japón, países G20, un interés en relación a bienes agrícolas, ¿sí? Fíjense que de alguna forma todos ellos son importantes a nivel agrícola, nombro algunos más, dije Argentina, Brasil, México, Uruguay, China, Sudáfrica, India, y luego un grupo que son los denominados PMA, que son los países menos adelantados, que de alguna manera no tienen lógicamente el mismo, lógicamente y lamentablemente, ¿no?, pero bueno, no tienen el mismo peso o poder de negociación dentro de la reunión multilateral. En definitiva, cuando dije del G20 hacía referencia a el de la negociación OMC, ¿sí?, donde claramente los países, ¿sí?, de este grupo se ven afectados con la oscilación, ni hablar con la caída, en el precio de sus commodities. Incluso el tercer punto se vincula con esto. Más allá de muchísimos intentos, es cierto que la oferta exportadora sigue basándose en el sector de commodities. Entonces, obviamente, esto afecta a sus ingresos. Y acá estamos la cuestión de la deficiencia, ¿sí?, en las cadenas de distribución, que engancha con los commodities agrícolas, con la distribución, comercialización y distribución de los commodities agrícolas a la producción agrícola. Como dije, habiendo mencionado estos dos primeros puntos, esta cuestión de las cadenas de distribución nos lleva de lleno al pasaje, que es otra de las grandes tendencias que estamos viendo hoy en la economía y el comercio internacional, el pasaje desde las cadenas de producción globales, ¿sí?, a las cadenas regionales de producción. Por necesidad, por eso se enfatizó en este contexto, y también por toda una dinámica que se viene dando desde la que de alguna manera estos tres procesos que claramente se están advirtiendo en este escenario ya se venían gestando, ¿sí? ¿Y qué es esto del pasaje de las cadenas globales de producción y valor a las cadenas regionales y nacionales en algunos casos, pero bueno, mínimamente regionales? Esto nos lleva a un punto aumentado, incrementado con el proceso de globalización, ¿sí? Al incrementarse el proceso de globalización en esas décadas,
también se incrementó lo que es conocido como deslocalización, ¿sí? En definitiva, el traslado de un sector, de una compañía, puede trasladarse el sector o digamos todo lo que tiene que ver con ventas, postventa, atención al cliente. En definitiva, esta deslocalización o el proceso de deslocalización claramente se vio intensificado con el boom, ¿sí?, de esquemas regionales, de creación y de profundización de esquemas regionales que creció exponencialmente a partir de la década del 90. ¿Por qué? Pongo un caso muy concreto. Estados Unidos, Canadá y México. Puntualmente Estados Unidos y México. Y las famosas maquilas, ¿sí?, que luego ese término de alguna forma quedó como sinónimo de deslocalización y puntualmente estaba relacionado solo con el sector textil en un principio. Y básicamente, ¿en qué consistió? En trasladar la parte productiva a otro país en el cual se contaba con menores costos, menores, digamos, requisitos a nivel ambiental, a nivel laboral, tipos de cambio favorables, un acceso más económico a los recursos humanos. En definitiva, se trasladaba la producción a un país que en general además tenía ciertos problemas de desempleo y entonces claramente en el corto plazo esa deslocalización además le resolvía este punto. La cuestión es que eso, ¿sí?, que se ha dado a lo largo de estas décadas, o a partir de la década del 60, 70, como dije, con la firma de esquemas de integración regional. Puntualmente, en el caso que estamos mencionando, exactamente, bueno, hay un comentario de Fabricio en relación a optimización de los factores de producción, tal cual, y además luego una dinámica diferente, que es lo que vamos a mencionar ahora, luego de exponer toda la situación vinculada a la automatización, ¿no? Un incremento en la automatización y demás, pero ya llegó a ese punto. La cuestión es que claramente, al fabricarse en estas condiciones, por ejemplo, en territorio mexicano, o al deslocalizar empresas estadounidenses en territorio mexicano, ojo, estoy poniendo caso de Estados Unidos, México, como ha pasado con otros países, o Japón en otros países asiáticos, pero pongo este caso porque es uno de los clásicos al hablar de. Luego, justamente al firmarse el esquema de integración regional, ser un producto originario del bloque, no tener que pagar derechos de importación, de alguna manera se cerraba todo el círculo. De hecho, Paul Samuelson, el Nobel de Economía, más o menos por los años 2003, 2004, él era estadounidense, y él hizo un análisis de esta situación visto desde el punto de vista estadounidense. Y mencionaba, a mí muchas veces me gusta hacer referencia a ese artículo que fue bastante difundido en su momento, a tantos años de ese momento podemos advertir algunas de esas situaciones que él mencionó y que finalmente se dieron, que tenían que ver con, vuelvo a repetir, él lo veía desde el punto estadounidense, o desde el punto de vista estadounidense, deslocalización, menores costos, en muchos casos menores precios, mayor acceso a esos productos por gran parte de la población. Bien, pero él de alguna manera planteó digamos, los riesgos que esto traía aparejado, en este caso para Estados Unidos, en relación a transferencia tecnológica y de conocimientos, que obviamente a nivel internacional es algo deseable. Vuelvo a repetir, él lo vio como algo de alguna manera peligroso, pero para su país, porque de cierta manera se perdía, entre comillas, cierta ventaja competitiva. Y luego una generación
tenía que ver con justamente un sector de no demasiada calificación en relación a las necesidades, ¿sí? Por ende, incluso la transferencia tecnológica también, de alguna manera, es más baja. Nada que ver a la situación que pudo darse, por ejemplo, con la deslocalización en India. Pero bueno, me quiero concentrar un poquito en esto. En definitiva, ese proceso del cual estoy poniendo el caso del mundo, también dentro de la propia Unión Europea, y claramente ha sido, como dije, complementado con los esquemas de integración. Luego también, en otros casos se ha visto de alguna forma por calificación. Ahora sí, nombro el caso: Estados Unidos, India y todo lo que tuvo que ver con la deslocalización del sector informático, de alguna manera recreando en la ciudad india de Bangalore lo que muchos han llamado un nuevo Silicon Valley. De alguna manera ahí sí la transferencia tecnológica ha sido mucho mayor, ¿sí? Y la generación de desempleo también se ha dado, en este caso en Estados Unidos, pero con otros ribetes, porque de alguna manera esa de encontrar trabajo en otros sectores o en el mismo sector en otras empresas. Y además, que justo tiene que ver con lo que mencionaba recién Fabricio, es cierto que es un sector menos intensivo en mano de obra. Entonces, ¿por qué engancho todo esto? ¿O por qué quise, digamos, plantear un poquito la situación o el escenario de décadas pasadas? Porque esto comenzó a cambiar en los últimos años, ¿sí? Y vuelvo a insistir, la pandemia no ha hecho más que enfatizar lo que ya venía sucediendo. Y esas cadenas globales que se habían generado, ¿sí?, de producción, están retornando. Vuelvo a nombrarlo tal vez porque muchas veces cuando hablo de estos temas me refiero a Trump, y como siempre digo, ojo que hay otros funcionarios, otros presidentes en el mundo que plantean cosas similares, pero él, con su estilo tan polémico y con tanta difusión, bueno, claramente todos escuchan más o menos los comentarios, y entonces nos sirve. Justamente uno de sus promesas de campaña, y que luego ha cumplido, ha tenido que ver con el retorno de ciertos procesos de deslocalización instalados en otros países del mundo a Estados Unidos, o mínimamente a la región. Recuerden que además, dentro de ese primer punto de deglobalización, él planteaba la eliminación, o mejor dicho, la muerte, si se quiere, del NAFTA. Finalmente fue renegociado, ¿sí?, el esquema NAFTA. Y en ese retorno, ¿sí?, de proceso de deslocalización, se llama reshoring, ¿sí?, en este retorno, de alguna manera, está justamente ejemplificado esto de la generación o del pasaje, ¿sí? Bueno, claro, tal cual. Obviamente que todo esto bajo el paraguas se ata con lo que dijimos de Rubini, planteando un escenario de dos países liderando de alguna manera dos grandes bloques, que la globalización, que va a haber mini globalización en un esquema y en el otro. Y entonces, volviendo al retorno de esos procesos de deslocalización, en este contexto de globalización, de sus cuestiones más fuertes, ¿sí?, dentro de sus promesas de campaña y dentro de sus políticas. Y de hecho gran parte de sus votantes, no digo que haya ganado por esto, ¿no?, pero sí gran parte de sus votantes era un sector de población
de baja calificación y que se había quedado sin empleo y que de alguna manera culpaba a esta situación, o entre otras cosas a esta situación, de esa pérdida de empleo. Muy similar en un punto a lo que ha pasado en Reino Unido con el Brexit, ¿sí? Por eso vuelvo a insistir que son procesos de alguna forma que se dan como en espejo en distintas partes del mundo. Y dentro de esa generación entonces de alguna forma, porque ese retorno de deslocalización o de procesos de deslocalización que estaban asentados en otros países del mundo, no necesariamente hoy va a generar más empleo en sus países de origen. Obviamente hay un porcentaje que sí, pero también tenemos que tener en cuenta que en gran medida ese retorno hoy se da para cubrir esos puestos a través de lo que usualmente conocemos como robots. En realidad, se produce una mayor automatización, robotización de las empresas, y gran parte de las tareas, ¿sí?, especialmente las repetitivas, ya pueden ser resueltas por... Entonces, ojo, porque acá tenemos, dentro de este escenario y dentro de este factor de los tres que mencionamos, como una nueva apertura o subapertura, ¿sí? Ese retorno, que en este contexto ayuda mucho porque claramente las cadenas se pueden hacer más ágiles en distancias menores, ¿sí? Lo que pasa es que no necesariamente va a recrear, vuelvo a repetir, el nivel de empleo que se estaba dando en el origen en ese país, luego en los países en los cuales se había, digamos, trasladado esos procesos, porque hoy ya va a ser reemplazado en gran... Este punto es muy interesante. Hay varios informes que trabajan sobre esto. Hay uno muy interesante, ya tiene unos meses, un año y pico. No quiero mentir con la fecha exacta, pero al que le interese, es un informe que está dentro de lo que es las publicaciones de INTAL, que es el Instituto para la Integración de América Latina y Caribe, que se llama Algoritmolandia, que habla mucho sobre este punto, sobre la situación del comercio internacional, la economía internacional, y cómo las distintas regiones del mundo y puntualmente Latinoamérica, hablando de robotización, ¿no? También voy a poner tal vez al más conocido, al empresario más conocido que ha hablado de esto, pero no es el único. Bill Gates, en más de una oportunidad, ha planteado la necesidad de crear un impuesto a las empresas que trabajen con robots, porque de alguna manera están ocupando, entre comillas, esa plaza o ese puesto laboral. Entonces hay todo un debate a nivel internacional, bueno, habrá un poco frenado con todo este contexto, pero sí hay todo un debate que se está dando en el plano internacional, económico y comercial internacional, en relación a la necesidad y o conveniencia para de alguna manera paliar ese reemplazo. De todas formas, y en este informe que recomendé se menciona muy bien, ¿no? No es que nos vamos a quedar sin trabajo, todos nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, evidentemente sí, y este escenario lo muestra a las claras. Vamos a tener que ser cada vez más flexibles, tenemos que adaptarnos cada vez más, reconvertir las empresas, así como a la fuerza está generando esta situación sanitaria, que muchas empresas, muchos negocios, obviamente también la educación, ha tenido que empezar a trabajar con herramientas que a lo mejor
le resultaban o eran un poco reticentes, y se ha incrementado en gran medida, ¿sí?, la utilización de la tecnología. Y justamente ahora, cuando hablemos un poco de los distintos escenarios y plantee las conclusiones a esto de las cadenas y ese retorno de los procesos de deslocalización, tengamos en cuenta eso. Claramente, aunque se retornen o aunque retornen esos empleos que estaban en otros países, muchos de ellos van a ser llevados adelante por máquinas. Hay un informe del Instituto de Robótica Internacional sobre la densidad robótica en las empresas en las distintas regiones del mundo, que es realmente muy interesante y que de alguna manera deja, bueno, muchas gracias por los comentarios. Quiero ver si hay alguna consulta. Gracias. De alguna manera, como dije, deja a las claras la distinta situación en la cual está parada cada región y los distintos países de esa región ante este escenario, ¿no? Muy grande. Y vuelvo al punto, tenemos que lograr, y hay una oportunidad, hay mucha oportunidad para países como Argentina en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico dentro de este contexto. Pero vuelvo a decir, nosotros como seres humanos y las empresas, las organizaciones, que en definitiva es eso, conjunto de personas, ¿no?, con un objetivo, como bien dice la definición clásica, tenemos que cada vez adaptarnos más. De hecho, y más rápido, vuelvo al punto. Y de hecho, ayer o hoy, lo vi hoy en realidad, las declaraciones de Christine Lagarde, ahora directora del FMI, ahora presidente del Banco Central Europeo, en una conferencia en la cual se hablaba de educación y de justamente la necesidad de las organizaciones de ser cada vez más innovadoras y más adaptables, más flexibles. Una persona tenía la idea estaba la noción de carrera de estar en una compañía 20, 30 años, ir ascendiendo en los distintos puestos. Hoy, obviamente, a lo largo de nuestras vidas vamos, y ni hablar los chicos menores a 10 años, que deben haber visto varios informes en los cuales se plantea que ni siquiera lo que planteaba Lagarde era, hoy en día necesitamos ir adquiriendo diferentes habilidades, diferentes herramientas, ¿sí? Y ahora leo las consultas, diferentes herramientas, diferentes instrumentos para afrontar un escenario, o escenarios, porque no es el único, escenarios cada vez más dinámicos, cada vez más cambiantes, cada vez más inciertos. Y eso le pasa a las personas, le pasa a las compañías, a las empresas, le pasa a las organizaciones en general y a los países. Entonces, claramente vamos a tener, en este caso hablo como desde nuestra visión de país y en Latinoamérica o esquema Mercosur, vamos a tener que adaptarnos a esto y vamos a tener que ser mucho más abiertos y mucho más, como dije, rápido de reflejos, ni hablar nuestras compañías, ¿sí? Para poder sobrevivir, para poder... quiero ver rápido... Exactamente, bueno, ¿cómo ve enfocado a nuestro país de cara a reinventarse? Justamente, a ver, con este escenario de las cadenas regionales y con toda esta situación tan particular, tan inédita que estamos viviendo, hay y repito algo, sobre todo para los que se fueron sumando a la charla ya habiendo comenzado, tengan en cuenta que hay un informe de hace unos días de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en donde se plantea que el comercio mundial va a caer entre el 13 al 32%.
¿sí? Este año. Visiones un poquito más optimistas en relación a cómo puede darse la recuperación. Hago este gesto porque planteé al comienzo las visiones de dos economistas y las recuperaciones o el desarrollo de esta crisis, si como una U, si como una B, ¿sí? O si como una L, donde evidentemente dentro de este contexto hay un rubro que se engancha con lo que veníamos planteando, que es el comercio electrónico, que se ha destapado, ¿sí? Y que, como veníamos diciendo, ya sea por intención o por necesidad, lo han ido adoptando cada vez más compañías en distintas partes del mundo y que eso genera también el comercio electrónico está dentro de lo que es considerado comercio transfronterizo. De hecho hay acuerdos, bueno, el GATS, no GATT, sino el GATS, que es lo mismo que el GATT pero vinculado a los servicios, lo plantea justamente como un modo de suministro de servicios, ¿no? Y a ver, claramente es el sector que ha tenido una dinámica increíble en este escenario, ¿sí? Y que también lamentablemente muestra o deja expuesto, mejor dicho, la gran brecha digital, la gran brecha en infraestructura de las distintas regiones y países del mundo. Así que puntualmente, ¿cómo veo a Argentina? Respondiendo a la pregunta, con una gran... sé cómo naturalmente se van enganchando los tres temas, no es que lo esté forzando, una cosa lleva a la otra. Argentina, tradicionalmente exportador de commodities, hoy tiene en el tercer lugar, falta muchísimo, pero está en el tercer lugar la exportación de servicios, ¿sí? Claramente se podría hacer mucho más desde el Estado como para incentivar esto, pero lo veo así Argentina, con muchas posibilidades y ojalá haya más, digamos, estímulos por parte del Estado, ni hablar que considero que debería haber políticas de Estado, ¿no?, para tratar todos estos temas, y que claramente la clave pasa por educación digital, educación financiera y, vuelvo a repetir, tratar de facilitar, ya que esa palabra está tan de moda porque de hecho hay un acuerdo de facilitación del comercio, entonces generar más elementos facilitadores para que el comercio sea más fluido y para que las pequeñas empresas y los emprendedores logren entrar en la dinámica del comercio internacional y no solo nos quedemos, si bien obviamente tenemos fortaleza en ese punto, pero no nos quedemos solo en los commodities, ¿no? Creo que por el lado de los servicios, de la exportación de servicios, debería estar nuestro camino. Es muy difícil, pero creo que también hay una oportunidad, sobre todo por un previsible aumento de... Bueno, claro, quiero enganchar el comentario de Fabricio, la estatización. Bueno, exacto, ojo. A ver, ni siquiera estoy hablando de medidas puntuales que puede estar o no adoptando el gobierno. Por eso digo que sería interesantísimo que se tomen políticas, que alguna vez en nuestro país se generen políticas de Estado. Y este punto de incentivar la exportación de servicios, de incentivar la facilitación del ingreso de pequeñas y medianas empresas al comercio internacional, diversificar mercados, de incrementar el ingreso a nuevos canales, ¿sí?, como son los digitales, creo que es fundamental. Ni hablar del tema de innovación y patentes, que bueno, claramente es lo que está marcando hoy en día la diferencia, pero bueno, eso lamentablemente lo veo un poquito más lejano, ¿sí? Dentro de lo que podamos hacer, me parece que una dentro de lo que podamos hacer realmente viable, ¿no? Me parece que una de las grandes cuestiones y de los grandes puntos a favor que va a salir de esto de la pandemia es justamente ese
acercamiento a lo digital para muchas personas, para muchas empresas, más allá de mi rol, digamos, como operadora de comercio internacional, estoy representando a una institución educativa, entonces me parece que es clave, ¿no? La cuestión del acercamiento y una mayor dinámica de la educación a lo digital y a lo tecnológico. Tomando la situación del país y con una posible caída de comercio puede generar capacidad ociosa. Bueno, ni hablar. Sí, hay un comentario de Nicolás y quiero también enganchar el de Gonzalo. Necesita tener más apoyo del Estado y no ser tan castigado. Sin dudas, por eso digo, es clave que desde los estados se fomente más a las pequeñas empresas y se acerque, se dé más capacitación. Ojo, esto pasa como con ni siquiera para la situación de nuestro país. Hay herramientas, pero no se conocen, no se difunden adecuadamente. Y eso es tan grave como que no haya herramientas. Y creo que en el tema de capacitación hay mucho que se está haciendo, pero tal vez no se difunda todo lo que se tiene que difundir. Desde el Estado, desde las cámaras, desde las instituciones educativas, creo que ahí hay un gran escenario para trabajar y estamos involucrados todos y todos podemos colaborar para eso de alguna manera, aunque sea con un pequeño granito de arena. Me parece que por el tema de la capacitación pasa la clave, ¿no? Mónica dice, y en patentes, servicios. De hecho, fíjense que de alguna manera el tema de innovación y generación de patentes hoy está liderado por países asiáticos, ¿sí? Y de alguna manera todo el comercio, la economía internacional y el comercio ya está dando un vuelco muy grande para esa región del mundo, ¿no? Y no es casual, o sea, una cosa arrastra a la otra, así que sin dudas es clave ese punto. De hecho, justamente a modo de conclusiones, así dejamos unos momentitos para consultas. Tengan en cuenta que Instagram, por eso dije que es como un formato dinámico, porque dura 1 hora los vivos. Y quédense tranquilos que de todas maneras las distintas consultas y demás, como dije, van a actuar como disparadores para nuevas charlas, pero así, más cortitas, más dinámicas, que intercambiemos conceptos y armamos otra. Y vamos de alguna manera compartiendo todas nuestras visiones. Como les dije, de alguna manera las conclusiones pasan por ahí. El escenario es complejo a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional. De alguna forma es clave, como mencioné, nuestra capacidad de adaptación y por ende la capacidad de adaptación de nuestras empresas, para poder, digamos, esos cambios de paradigmas, como se suele decir, para realmente que esto sea sustentable y no una cuestión de, bueno, este año se dio de esta manera, sí, utilizaba estos canales, pero vuelvo a la situación anterior y no trabajo más a través de comercio electrónico. No, la idea es que sea algo realmente sustentable y que, vuelvo a insistir, de una vez por todas logremos hacer ese clic en relación a cuidar nuestras exportaciones de commodities, seguir consolidando esa fortaleza que tenemos desde siempre, esa ventaja comparativa, pero también claramente buscar otras alternativas que están mucho más de la mano de lo que pasa hoy en el escenario mundial. Entonces, digamos que esa sería la conclusión, un escenario muy complejo, no apocalíptico para nada, pero sí que hay que tomárselo seriamente y que hay que cada vez adquirir mayor conocimiento, mayor flexibilidad, mayor seriedad al llevar adelante nuestras empresas, los procesos educativos, la dinámica en este caso de Argentina, de Latinoamérica y en definitiva del mundo. Los escenarios después van cambiando. Este momento claramente se
a mi criterio se va a resolver con más integración, con más comercio, no restringiéndolo. De todas formas, en toda crisis los sistemas tienden a cerrarse, ¿sí? Con lo cual es lógico, pero creo que hay que contrarrestar eso, y eso se contrarresta precisamente con todos estos elementos que mencionábamos. Y lógicamente todas las instituciones, hago referencia al comentario de Patricia, todas las instituciones, llámese Banco Central, todas las instituciones de los distintos países deberían al menos, de las empresas, porque como dije, de alguna manera con más comercio, con más incentivo es que se puede salir más fácilmente de esta situación, ¿sí? Así que esa sería mi conclusión en relación al posicionamiento argentino, regional y en definitiva de todos nosotros y de nuestras empresas ante este escenario, como dije, complejo, ¿sí? Y que tenemos que saber manejar, no desesperar, pero sí tomarlo seriamente y analizar las distintas posibilidades. ¿Alguna consulta en relación a esto? Ya fui viendo algunas, fui tratando de contestar. Les agradezco la altísima participación. Eso es importante porque claramente interesan estos temas, interesa el intercambio y eso nos lleva también a organizar más eventos. De hecho, les pido que estén atentos porque ya estamos, exacto, Mónica, capacitación, innovación. Y en este sentido, dentro de lo que podemos hacer, bueno, digamos, enmarca este ciclo de charlas, bueno, relacionadas con nuestras temáticas, pero que tienen que ver con eso, con tratar de intercambiar opiniones, con tratar de generar, como dije antes, elementos disparadores para que vayamos teniendo cada vez más interrelación y que entre todos logremos hacer esa, tal cual, Fabricio, es fundamental la capacitación y es fundamental el conocimiento, es fundamental el conocer las otras realidades, el conocer qué está pasando en las distintas regiones. Nuestra situación, perfectamente tenemos ese escenario de oportunidades que mencionábamos también, y me parece que es sobre ese punto todos nosotros de alguna manera estamos vinculados con el sector del comercio internacional y el mundo aduanero, así que me parece que es clave que trabajemos sobre esto, ¿sí? Quedándonos con la base, digamos, tradicional, pero generando ese cambio que se viene demandando hace tanto y que, bueno, sería importante que de una vez por todas, aunque sea empujados por esto, lo terminemos de dar. Me parece que por ahí está la clave, ¿sí? Ahí hay una consulta. Promover más regímenes especiales en los cuales permita reducir, más que una consulta, es un comentario de Nicolás, promover más regímenes especiales en los cuales permita reducir el régimen arancelario para los operadores del mundo, ayudaría para la flexibilidad. Sin dudas, igual ojo, vuelvo a insistir, de alguna manera el escenario actual no está dado para incrementar la multilateralidad, es un momento más de bilateralidad. Pero esto va cambiando, fíjense que a lo largo de los últimos 70 años hemos tenido momentos de multilateralismo, momentos de bilateralismo y momentos de multilateralismo de nuevo. Entonces hay que estar preparados para esos cambios de escenario y tratando de generar que realmente haya más interdependencia, que creo que por ahí también va a estar de alguna manera la salida. Sin duda, sí. Dai dice, los vivos en Instagram son una innovación que se puede utilizar para la innovación en la educación. En realidad creo que todas las herramientas tecnológicas creo que van a ayudar. Pero digo, son distintos formatos. Este es uno más dinámico, pero que claramente tenemos que aprovechar y utilizar para generar esa concientización y ese deseo por investigar distintas temáticas también, ¿no? Gracias, Fabricio, muchas gracias. Sí, vamos a tratar de seguir generando y obviamente estás invitado también para cualquier charla que quieras dar, así que
pensá algún tema. Bueno, retomando la charla, como para poder cerrarla, justamente les comentaba que fue muy pertinente el comentario de la utilización de Instagram para, ahí se están volviendo a unir, los vuelvo a saludar para hacer el cierre, digamos, formal. Como les decía, fue muy pertinente el comentario en relación a utilizar los vivos de Instagram para este tipo de charlas. Sí, como les decía, bueno, tiene una dinámica así más rápido que lo que puede ser una conferencia en sí, pero me parece que también sirve, ¿no? A veces hacer algo más concreto y que, como dije, nos permita tener esta interacción. No sé si hay alguna consulta o comentario que haya quedado ahí dando vueltas recién cuando se nos desconectó. Les pido que me lo hagan. Y ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Voy saludando a medida que van comentando también. Excelente, Sergio. Te esperamos en la próxima. Y Nicolás, bueno, muchas gracias. Es mutuo el afecto, así que les agradezco los comentarios. Y lo que les decía, si tienen, vamos a seguir con estas charlas, ¿sí? Y ahora le contesto a Felipe. Vamos a seguir con estas charlas, así que si tienen alguna temática en particular que quieran tratar, los invito a que nos escriban a ica@ica.com.ar y que nos hagan saber cuál es el tema del que quieren, digamos, que tratemos, y vamos a tratar de organizar, valga la redundancia, porque es nuestra idea seguir con este ciclo. Felipe dice el tema de la estatización. Bueno, realmente no es algo que podamos, es un contexto muy inédito, entonces hay cuestiones que se van planteando pero que realmente no sabemos cómo va a desembocar. Por lo pronto es importante, o sería importante, que no se cambien las reglas del juego. Eso es parte también de las políticas de Estado, ¿no? Así que más allá de la opinión que cada uno de nosotros podamos tener al respecto, me parece clave, ahora contesto, Belén, tu consulta, me parece clave, y ahora contesto también, bueno, todos los comentarios, pero digo, me parece importante que las reglas de juego sean claras, que sean estables, porque eso genera confianza y eso genera también mayor participación en la economía y en el comercio, con lo cual, en este contexto tan increíble que nos está tocando vivir, obviamente hay distintas propuestas, no sé en qué puede decantar, pero sí creo que es importante no modificar las reglas de juego. En relación a cómo pueden conocer nuestras charlas, pueden seguirnos en las redes, ya sea en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en las distintas redes, como para tener toda la información de las distintas charlas que vamos a ir organizando, ¿sí? En todo este ciclo, que son charlas gratuitas y que vamos, como dije, a ir tocando distintas temáticas del comercio internacional, del ámbito aduanero, en definitiva siempre de la economía y por qué no, de alguna cuestión un poco más técnica aduanera, pero en definitiva todos puntos que hacen a nuestra profesión, ¿no? Y a nuestras tareas cotidianas. Así que si nos siguen en las redes, ahí van a tener toda la información. Creo que no había ninguna consulta más, ¿no? Me parece que no. Había un comentario, pero me parece que tenía que ver con lo de las charlas también. Así que bueno, vuelvo a repetir, antes de despedirlos, los invito entonces a proponer temas, ¿sí? Y les digo una vez más que les agradezco, la verdad que nos alegra mucho saber que hay mucho interés en debatir este tipo de temas. Así que me despido, los invito a acompañarnos en este ciclo y a participar proponiendo temas. Los saludo a todos. Hasta luego, buenas tardes y muchas gracias por sus consultas, sus aportes y por participar.